El fútbol hace años que dejó de ser un simple deporte para convertirse en un reflejo de la misma sociedad. Una sociedad que es principalmente dominada por el ego. En ese contexto, existe una enorme cantidad de personas que cada día de sus vidas se basa en satisfacer sus egos. Un ego que a su vez es un reflejo de su propia inseguridad y complejos. En consecuencia, no se mueven por la inspiración o por un amor real hacia las cosas, sino por una tendencia. Da igual si saben o no de un tema, si hay muchas personas opinando de ello, ellos meterán sus cabezas ahí sin pensarlo. En el pasado, el fútbol parecía un espacio ajeno a todo esto, un deporte donde reinaba el sentido de pertenencia y la pasión hacia determinados colores. Si retrocedemos hacia inicios del siglo presente, podremos recordar cómo el fútbol era un tema de conversación casi exclusivo para adultos que alguna vez en su vida practicaron el deporte o que nacieron en una familia ligada directamente con el mismo, así como también de unos cuantos frikis espantaviejas en las universidades. Pero todo esto cambió a partir del año 2010. El fútbol creció tanto que se convirtió en un tema global y por ende en un foco de atracción para gran parte de esa egomaníaca sociedad antes mencionada. Estas personas en realidad no tienen la más mínima idea del fútbol como deporte y opinan de él simplemente para encajar en la sociedad. Por ende, carecen de argumentos sólidos al momento de debatir y se ciñen únicamente a un resultado. Porque ellos en realidad no buscan decir la verdad, sino tener razón para satisfacer sus egos y esconder así sus complejos e inseguridades, a tal punto de que no tienen reparos en mentir o tirar del más puro y descarado cinismo simplemente para terminar una conversación con la sensación de que ellos tienen la razón y por ende sentirse superiores a los demás. Es ahí donde entra en escena el Real Madrid. Al ser este el club más ganador de la historia, es la herramienta perfecta para satisfacer todas las necesidades de esta pandilla de egomaníacos. Para ellos es muy fácil desmontar cualquier argumento contrario con el mítico "tenemos X cantidad de Champions y ligas", porque en sus cabezas el fútbol es solo eso, números, y como si fuera una pelea de Dragon Ball, el que tiene el numerito más alto es el mejor y no hay forma de refutarlo. De modo que estas personas en realidad no son madridistas por la cultura del club o por amor a los colores del club blanco, sino simplemente para decir que ellos son fanáticos del equipo que más veces ha ganado X torneo que para ellos es importante, o que los medios hacen que sea importante. Y por ende, ellos son superiores a los demás porque han elegido a los mejores. Claro está que el Madrid no tiene la culpa de esto, sino que más bien es una consecuencia de ser el mejor, y no pasa solo en el fútbol, sino prácticamente en todos los deportes. De hecho, estas personas también son fans de otros equipos, como por ejemplo los Yankees de Nueva York en el béisbol, los Boston Celtics o los Lakers en la NBA. Porque repito, estas personas no son amantes de ningún deporte, sino simples opinadores sin fundamento que eligen sistemáticamente en cada deporte al equipo que más veces haya ganado y ya está. Con eso ya tienen lo que necesitan, un argumento irrefutable para decir que son mejores y que ellos son superiores a los demás. Pero el ego y sus argumentos no siempre tienen la razón. O mejor dicho, casi nunca. La realidad es que el fútbol es un deporte bastante más complejo que ganar un título. Y definitivamente, el título no siempre lo gana el mejor equipo. Y ser el mejor equipo es lo que realmente te hace ganar gloria y reconocimiento, no simplemente levantar un trofeo. El fútbol es entretenimiento, no nos olvidemos de eso. Y no tiene sentido invertir 2 horas de tu vida cada fin de semana y en ocasiones incluso cada 3 días para morir de aburrimiento. Y que en los partidos grandes, la única propuesta de tu equipo sea meter a todos los jugadores en su propio campo a ver si en algún momento el rival se equivoca y consigues marcar un gol. Eso no es ser mejor en el terreno de juego. Cualquiera que haya jugado al fútbol alguna vez en su vida sabe que no hay peor cosa que defender constantemente un resultado. Todo jugador lo que quiere es tener la pelota,
porque a menos de que seas portero o defensa, no puedes demostrar tu calidad sin el balón en los pies. Dicho esto, el mejor siempre será el que consigue someter a su rival y genera más ocasiones claras de gol. Gane o no gane, da igual el resultado. Si tú logras someter a tu rival, generarle muchas ocasiones y tenerlo completamente expuesto a situaciones de estrés en el campo sin que él las pueda controlar, no hay duda de que eres el mejor, a pesar de que no hayas metido ningún gol y te hayas equivocado en una fase ofensiva y hayan terminado con un contragolpe metiéndote el 0-1 definitivo. Cuando estas personas se dan cuenta de lo que estoy diciendo, porque siempre se van a dar cuenta, sus mentes entran en shock y les genera una gran frustración. Pero a su vez, sus egos siguen siendo demasiado grandes como para aceptar que están equivocados. Es ahí donde dejan de lado lo deportivo y cruzan el terreno de lo personal. Impulsados por su complejo de superioridad, comienzan a ofender a diestra y siniestra a cualquiera que les lleve la contraria o que se atreva a refutar sus argumentos, llegando muchas veces incluso a tener una actitud casi xenófoba. Para un madridista, sus mayores enemigos siempre van a ser los barcelonistas, que ojo, no son santos, también están llenos de estos personajes, pero eso lo vamos a hablar en otro video. El FC Barcelona es odiado por el madridismo por la sencilla razón de que es el único club capaz de dejar en evidencia todas sus carencias. Estamos hablando de un equipo que sin necesidad de tener mucho dinero y sin haber ganado ni siquiera la mitad de las Champions que ha ganado el Madrid, en cada partido que se enfrentan los deja en ridículo de una manera muy humillante. Un ejemplo de ello lo vimos en la temporada 24-25. El Madrid había ganado la 15ª Champions. Acababa de fichar a Kylian Mbappé, el que para ellos era el mejor jugador del mundo en ese momento. Mientras que el Barça iniciaba un nuevo ciclo luego de una temporada en blanco, estando noveno en la jornada 12 de la Liga 21-22. El madridismo pasó todo el verano burlándose de su máximo rival y menospreciándolo, pero al final de la temporada fueron completamente humillados. El clásico fue auténticos sometimientos sistemáticos uno por uno en los que el Madrid fue tratado como a una dama sumisa, a tal punto de que los árbitros tuvieron que intervenir a su favor para evitar que el Barcelona, comandado por un adolescente de 17 años y un abuelo de casi 40, les metieran 10 goles en un mismo partido. Este tipo de aficionados que no entienden el juego y que son completos ignorantes, son muy nocivos para el fútbol, porque al opinar desde la más cruda ignorancia generan un ambiente sumamente tóxico en el que ya no es posible opinar calmadamente con argumentos basados en el juego, porque al final cada debate no se centra en compartir impresiones sobre lo que cada equipo ofrece en el terreno de juego, sino en una competencia de argumentos vacíos para satisfacer egos más vacíos aún. Los medios de comunicación saben perfectamente que esto funciona así, y en lugar de educar a las masas para mejorar la calidad de los debates en la comunidad fútbol, se aprovechan de esa ignorancia para conseguir visitas fáciles en noticias y artículos de opinión llenos de amarillismo. Florentino Pérez también lo sabe a la perfección y entiende el impacto e importancia que tiene mantener contenta a esa masa egocéntrica e ignorante. Y constantemente está creando relatos para dirigir la atención a distintos temas a su conveniencia. Y tiene varias estrategias psicológicas para hacerlo, pero la más efectiva consiste en generar un odio permanente hacia su máximo rival para desviar la atención. Por ejemplo, en 2024 se descubrió que la reforma del nuevo Santiago Bernabéu estuvo muy mal planificada. Construyeron un estadio para convertirlo en un centro de entretenimiento gigante en Madrid con conciertos casi todos los días del año, pero se olvidaron invertir en una buena insonorización, haciendo que los conciertos fueran cancelados y les cayeran decenas de demandas encima con pérdidas millonarias. Además, el acabado final de las obras es de bajísima calidad. Noticias de goteras en el Bernabéu
y de una experiencia fatal para los usuarios debido a lo incómodo que es movilizarse dentro del estadio, dejan en evidencia la terrible gestión de Florentino Pérez en la reforma del que fue en su momento el patio de juegos de Leo Messi. Pero los medios de comunicación nunca montan un escándalo con eso, y hacen más seguimiento a los rumores de traspaso en el Barcelona o a las fiestas de cumpleaños de Lamine Yamal. Toda esta situación nos deja con un madridista que es un aficionado que no entiende en su totalidad cómo funciona el juego realmente. Está completamente engañado y manipulado por su propio club y se le inculca desde siempre un desprecio sin escrúpulo hacia el máximo rival para demeritar todo lo que venga de él y maximizar las cosas malas al máximo de forma enfermiza. Un aficionado que es incapaz incluso de detectar sus propias incoherencias. Ese es el madridista promedio del siglo XXI. Cuando estos madridistas están bajo presión, es cuando sacan lo más turbio de su personalidad a relucir y se convierten en máquinas de faltar el respeto y denigrar al rival. Como por ejemplo, en lugar de aceptar que el rival juega mejor que ellos, prefieren inventarse teorías con vendajes de deportistas que cada semana pasan rigurosos test de doping tanto en ligas como en competencias UEFA y también en controles internos del propio club. Su cinismo es altísimo y su tolerancia es nula, y atacan a cualquiera que se atreva a decir algo que no les guste, incluso si son sus propios jugadores. Por ejemplo, salieron en masa a defender a Vinicius por los ataques que éste recibía en los estadios rivales por su color de piel, pero luego ellos mismos atacaron con insultos del mismo tipo a jugadores de su equipo como David Alaba y el brasileño Endrick por celebrar los goles de Messi en el Mundial de Qatar 2022, haciendo que tuvieran que borrar las publicaciones en Twitter. Sin olvidarnos de que Vinicius, que les dio 2 Champions, ahora es tratado como un pesetero por querer cobrar lo mismo que el tipo que no les ha dado ninguna Champions y durante 7 años usó y escupió al club. Todo gracias al relato que Florentino puso en la calle y que el madridismo ha comprado ciegamente. Sin duda, ser jugador del Real Madrid es como ser un bufón de una afición que se ríe sin saber qué es lo gracioso de tus chistes y cuando dejen de darles risa, te sacarán a gritos del escenario. En definitiva, si eres un aficionado al fútbol y no al salseo, lo mejor siempre será evitar debatir con madridistas. Es mejor que incluso les des la razón para ahorrarte muchísimo estrés.